Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la tutoría número 6 y esta es la última de las tutorías, ¿verdad? Comentarles que ahora se va a habilitar la autoevaluación número 5, ¿verdad? Sí. Eh, y, y como les decía que esta es la tutoría número 6 y esta es la última, ¿verdad? De ahí los vamos a quedar con las tutorías de repaso donde, si ustedes recuerdan, ustedes han escogido un ejercicio que habíamos visto de, de- de demostración directa. Entonces, esos ejercicios los vamos a ver después, ¿sí? Lo vamos a ver en la tutoría de repaso, ¿sí? Y también los ejercicios que les vamos que van a escoger ahora también, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Siempre les he dicho que es mejor ver todos los temas porque eso les va a venir la autoevaluación de esta tutoría. Entonces, los ejercicios los podemos dejar para después, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería decir. Y hay que estar pendiente de la autoevaluación número 5, ¿sí? Eh, Está pendiente lo que es la autoevaluación número 4 que no se las he calificado todavía, y con respecto a esta materia, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que tengan de la tarea también me la pueden hacer a través de WhatsApp, ¿sí? Con esta tarea número 2, ¿verdad? Que está pendiente también de lógica, teoría y conjunto. Ok, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Como les digo, tratar de ver los temas porque de esto les va a venir lo que es la autoevaluación número 5, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Con esa tutoría número 6, ¿verdad? Vamos a compartir lo que es el material, ¿verdad? Ok, entonces, como les decía, ¿verdad? Esta es la asignatura de lógica y teoría de conjunto y ahora tenemos la tutoría número 6, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta tutoría número 6? Corresponde a lo que es la unidad número 5. ¿De qué se trata? Esta unidad vamos a ver bastante de lo que es, eh, ok, de esta unidad número 5 se trata de relaciones. ¿Qué son las relaciones? Las relaciones son pares ordenados, que es lo que estuvimos viendo bueno, ustedes en su grupo de álgebra y funciones, que estuvimos viendo el producto cartesiano, los pares ordenados, ¿sí? Las relaciones que tienen que ver con los pares ordenados, ¿sí? Y recuerden los pares ordenados que se pueden obtener a través de una función, ¿verdad? Cuando se grafica en el plano cartesiano, podemos obtener pares ordenados que me identifiquen unos puntos sobre el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, eso es la relación, es decir, una correspondencia, una relación no es más que una correspondencia del elemento de dominio a un elemento del conjunto de llegada. Eso es la relación que hay, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver cuando es una función? ¿Sí? No toda función no todas las relaciones son funciones, pero no todas las funciones son, es decir, que no, una función es más como es más delicado a la hora de que una relación sea una función, ¿sí? La forma de una relación que conforma un conjunto de pares ordenados es un poquito más extenso las relaciones que una función donde tenemos el dominio y tenemos el rango,
¿sí? Conjunto de partida y el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Vamos a estar viendo también una de las cosas bien importantes que se tratan de las propiedades de relaciones. Y eso también se vio en álgebra y funciones, ¿verdad? Es como un repaso. Como les decía, las dos tienen que ver, ¿verdad? Utilizar álgebra, utilizar lógica, ¿sí? Tienen muchas relaciones las dos materias, ¿verdad? Que hemos estado viendo en este ciclo, ¿sí? Entonces, lo que les recomiendo es que vamos a ver las relaciones y verifiquen que la definición de una función para que ustedes puedan comparar las relaciones y funciones, ¿sí? Que las relaciones, algunas relaciones pueden ser funciones, ¿sí? Pero las funciones no pueden tener algunos criterios, ¿sí? Los criterios de la función es un poquito más, como más drástica, ¿verdad? A la hora de definir una función. Y eso es lo que habíamos visto en álgebra y funciones. Pero ahora bien, eh, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un poco de lo que es, ¿sí? La forma informal que tiene que ver una relación, ¿sí? Ya hemos hablado de conjuntos, ¿verdad? Eso lo hemos hablado en la unidad anteriores de lógica y teoría de conjunto, ¿sí? Primero, lo que nos ubicamos en este caso es hablar de dos conjuntos. Dados dos conjuntos, ¿sí? A y B, si estamos en el plano cartesiano, ¿verdad? Es decir, en dos dimensiones, estamos en tres dimensiones, vamos a tener cada punto va a tener 3, X, Y, Z, ¿sí? Y eso se ven como en tres dimensiones, que es lo que hemos visto en GeoGebra también, ¿verdad? Cuando estamos viendo en el espacio, ¿sí? Pero primeramente vamos a darnos dos conjuntos. ¿Quiénes son estos dos conjuntos? Bueno, los dos conjuntos que nos vamos a dar es el conjunto A y el conjunto B. Se puede decir en términos informales que una relación es una regla que hace corresponder a elementos de A, uno o más elementos de B. ¿Sí? Esa es una relación. Este es el término informal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, entonces, eso es la relación. ¿Sí? Entonces pueden existir muchas relaciones, ¿verdad? Solo nos interesa en este caso es que hay una correspondencia. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver estos ejemplos. Vamos al primer ejemplo para ir más o menos ubicando lo que tiene que ver con las relaciones. Estos son ejemplos de relaciones las siguientes que se tienen, ¿verdad? ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el ejemplo 1 vamos a ver el 1, ¿sí? El literal conjunto A denotado por el conjunto de todas las mujeres. Y el conjunto B, el conjunto de todos los hombres, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos establecer una relación? ¿Sí? Entonces, una relación la podemos establecer, la podemos representar por medio de R y decimos X es esposa de Y. Así simple y sencillamente podemos denotar lo que es la relación. ¿Sí? Entonces, eso es una relación, ¿verdad? Que del elemento de corresponder, ¿sí? Que hace corresponder a elementos de A, uno o más elementos del conjunto B.
¿sí? Esa es una relación, ¿sí? Donde X, que pertenece al conjunto A, y Y, que pertenece al conjunto B, ¿sí? Veamos esta otra. En el 2 vamos a ver lo siguiente. Si A es igual a B y que B en este caso es igual a Z, ¿sí? Es decir, que A y B corresponden ¿a quién? A los números enteros. Z ya sabemos que representan los conjuntos de los números enteros, ¿sí? Y lo que nos hace ver es esto, que si si X pertenece a A y Y pertenece a B, podemos establecer una relación. ¿Y cuál va a ser esta relación? A que X divide a Y, ¿sí? Que X divide a Y, ¿sí? Que X divide a Y, ¿sí? Por ejemplo, 5 divide a 10, ¿sí? Entonces podemos esos pares, a eso le vamos a formar, ¿cómo los vamos a representar? Los vamos a representar por medio de pares o el producto cartesiano que obteníamos en álgebra y funciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver el 3, ¿sí? Si A es igual a B y este B es igual al conjunto de los números reales, si X pertenece a A y Y pertenece a B, ¿sí? Entonces podemos definir una relación. El cuadrado de X más el cuadrado de Y da 16, o bien lo podemos escribir como X al cuadrado más Y al cuadrado y que esto es igual a 16, ¿sí? Entonces, esto es cómo poder definir una relación, ¿sí? Es decir, la definición de relación es un poquito más extensa que la definición de una función, ¿sí? Si ustedes recordaban, cuando pasábamos una línea vertical, solo tenía que tocar un punto para que fuera una función, ¿sí? No hay que confundirnos cuando tenemos una función inyectiva, que ahí teníamos que trazar una línea horizontal, si tocaba 2 puntos ya no es inyectiva, ¿sí? Entonces, esas cositas siempre hay que tenerlas en mente, ¿verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos donde podemos definir una relación de dos conjuntos en términos informales, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver la definición de la relación, ¿sí? Es decir, la relación es la condición que me generan los pares ordenados, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, si viene lo que es la definición, ¿verdad? La definición formal de qué es una relación, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Relación, sea A y B, dos conjuntos, ¿sí? Dos conjuntos, una relación entre A y B, de dos conjuntos, A y B, es su subconjunto de R, ¿sí? Es un subconjunto R, que es la relación del plano cartesiano. Es decir, que el producto de plano cartesiano A cruz B es más grande que alguna relación, o puede ser toda la relación, todo el producto cartesiano. ¿Sí? Lo que me dice la definición es que a cada elemento de A le hace corresponder un elemento de B. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. En el caso que si tenemos que los dos conjuntos sean iguales, decimos que la relación R, que R es una relación solamente en el conjunto A. ¿Por qué? Porque A es igual al conjunto B. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de una relación. Una relación entre A y B es un conjunto de R del producto cartesiano A cruz B. Si A es igual a B, decimos que R es una relación en A. ¿Sí? Y ya vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? El ejemplo 2, ¿sí?
Si yo tengo el conjunto CAA, ¿sí? CAA y los elementos que tiene el conjunto A, ¿quiénes son? En este caso es 1, 2, 3. Y el conjunto B, que esto es igual a ¿quién? A, B, C, D. Entonces podemos establecer muchas relaciones de esos dos conjuntos, ¿sí? Siempre y cuando haya una correspondencia del conjunto A con el conjunto B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos la relación 1, que está formada por ¿quién? 1, A, el par ordenado, 1, B y 3, A. Tenemos la relación 2. ¿Cómo está conformado? Por los pares ordenados, ¿verdad? Porque es un subconjunto del producto cartesiano, ¿sí? 1, C, 2, C y 3, C, ¿sí? Solo hace corresponder, ¿sí? Y también tenemos en este caso la relación R sub 3. En este caso está conformado por 3, D, 2, C y 1, A. ¿Sí? Son todas relaciones entre A y B. ¿Sí? Tenemos esas tres relaciones. Es decir, que hablar de relaciones, podemos obtener de dos conjuntos, podemos tener muchas relaciones. ¿Sí? Algunas relaciones pueden ser funciones. ¿Sí? Pero no toda función, la relación que podemos sacar de la definición de una función es, todas son relaciones. No, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir, por ejemplo, en este caso que ya definimos la relación, es que 1 está relacionado con A en R sub 1. ¿Y esto por qué? Porque podemos irnos al, en este caso, que 1 está relacionado al conjunto A, que 1 está relacionado con el conjunto B, que 3 está relacionado con el elemento, perdón, con el elemento A. En la relación 2, el 1 está relacionado con C, el 2 está relacionado con C y el 3 está relacionado con C. En la relación 3, el 3 está relacionado con D, el 2 está relacionado con D y el 1 está relacionado con A. ¿Sí? Entonces podemos verificar, o sea, el conjunto, como les decía, el conjunto de relación es más grande, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, veamos el ejemplo 3, ¿sí? ¿Qué nos dice el ejemplo 3? Y vamos a ir viendo detalladamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de relaciones. ¿Sí? En el ejemplo 3, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Sea R sub 4, le vamos a llamar a esta relación R sub 4, y que este R sub 4, ¿sí? Está definida de la siguiente forma. ¿Sí? Son todos los pares X y Y, tal que en este caso X es menor que Y. Es una relación en R, ¿sí? Entonces podemos establecer muchas relaciones, ¿sí? Los X que sean menor que Y, ¿sí? Una relación en el conjunto de los números reales. 5 es menor que 6, 7 es menor que 10, 8 es menor que 20, ¿sí? Y podemos establecer esos pares ordenados tal que tienen que cumplir la condición que X es menor que Y, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones que se tiene que ver. Ahora bien, por ejemplo, algunos valores que hemos tomado de las relaciones pueden ser, ¿sí? Por ejemplo, 2, pi. 2 es menor que pi. ¿Por qué? Porque pi es 3.1416 y sigue, ¿verdad? Entonces, tenemos el par ordenado 2, pi. Menos 1 es menor que raíz de 2, ¿sí? Porque raíz de 2 es 1 punto y algo, ¿sí? 0 es menor que 1, ¿sí? Entonces, estos son los pares ordenados que cumplen con la relación, ¿sí?
que cumplen con la relación, ¿sí? Entonces, estas son el ejemplo 2 y el ejemplo número 3. Veamos, como les decía, son todos los miembros de la relación. Y hay muchos, ¿verdad? Hay muchísimos para poder encontrar pares ordenados que pertenecen a la relación. ¿En quién? Porque yo tomo pi porque son los reales. Raíz de 2, 0, 1, menos 1. ¿Sí? Recuerden que el conjunto de los números reales es el conjunto más grande. ¿Sí? Y el otro que es más grande, pero ya es de los números complejos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles no son miembros de la relación? Los que no son miembros de la relación son los que no cumplen la condición. Por ejemplo, 4 no es menor que 2 y 3.14 no es menor que 2. Es decir, que esto no pertenecen a la relación. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante cuando nos dicen que X tiene que ser menor que Y. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Sí? Bien. En el ejemplo 4, ¿sí? Vamos a ver este otro ejemplo 4, sea un conjunto de todas las personas y ve el conjunto de todos los países del mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos la relación? Podemos establecer una relación, ¿sí? Que nos diga lo siguiente. Tenemos el conjunto de esta relación que son pares ordenados ¿por qué son pares ordenados? Por la definición de relación, que es una relación en su conjunto del producto cartesiano, ¿sí? Y eso es lo claro, ¿verdad? Que respetar lo que nos dice la definición. Entonces, ¿qué voy a tener? Que X vive en Y, ¿sí? Que una persona vive, por ejemplo, en Y, ¿sí? Se define una relación entre el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Por ejemplo, Henry vive en El Salvador, ¿sí? Entonces, podemos establecer esos pares ordenados, ¿sí? Del conjunto A hacia el conjunto B. Vamos al ejemplo 5, ¿sí? Veamos qué nos dice lo que nos dice el ejemplo 5, ¿verdad? La idea es siempre estar estableciendo las relaciones que se tengan, ¿sí? Por ejemplo, sea R sub 5 y tenemos el siguiente conjunto, que nos dice que X divide a Y, ¿sí? En una relación, pero ¿en qué conjunto estamos hablando? En el conjunto N. Este es el conjunto de los números naturales, ¿sí? Por ejemplo, los pares ordenados que podemos formar. 3 divide a 12. ¿Por qué? Porque 12 es igual a 4 por 3, ¿sí? Entonces, este pertenece a la relación 5,5, 5,15, este otro par ordenado, pertenece a la relación también. ¿Por qué? Porque 15 se puede escribir como 5 por 3. Entonces 5 divide a Y, ¿sí? Entonces eso es bien importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cómo poder establecer, verdad? Eso no, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Ahora bien, veamos el ejemplo 6. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo 6. Por ejemplo, sea la relación sub 8, que esto es igual a quién? A los x, y, tales que x, y pertenece a los reales y y es menor que x al cuadrado. ¿Sí?
Es decir, que la condición son los y que sean menores que x al cuadrado. Y vamos a tener una relación en R cruz R. ¿Sí? Es decir, que esta relación, ¿sí?, es un subconjunto del producto cartesiano R por R. ¿Sí? Entonces, es posible representarla gráficamente, ¿sí? Porque y menores que x al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el siguiente plano cartesiano. ¿Y cuáles son los puntos que cumple? Son los puntos que están en esta parte, ¿verdad? En esta parte sombreada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir los pares ordenados que cumplen esa condición. ¿Y cuál es la condición? Que y sea menor que x al cuadrado. ¿Sí? Podemos llenarlo acá, ¿verdad? Todo esto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar el punto, ¿sí? Podemos darnos el punto, en este caso podemos darnos esto, ¿verdad? Que y sea menor que x al cuadrado, ¿sí? Si yo me doy un punto acá, por ejemplo, el 1,0, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener acá? ¿Sí? 0 en y menor que 1, ¿sí? Porque estoy tomando el par ordenado, ¿quién? Estoy tomando el par ordenado 1,0, ¿sí? Entonces 0 es menor que 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Entonces esto es verdadero, ¿sí? Esto es verdadero. Entonces esto es verdadero. Entonces si yo tomo un punto acá, me da, ¿sí? Si yo me tomo el al revés, por ejemplo 0,1, aquí está el punto, ¿verdad? 0,1. Tiene que establecer la condición. Entonces yo tengo que y es menor que x al cuadrado, ¿sí? Pero como y en este caso es 1 y x es 0, entonces me queda 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, 1 es menor que 0. Esto es falso, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver quiénes son los que se va a utilizar, ¿sí? Veamos el 0,0, un punto en la frontera, tanto de la función, ¿sí?, que tiene que ver con el conjunto que sí pertenece a la condición, que y sea menor que x al cuadrado, o a lo que pertenece y a lo que no pertenece, ¿sí? 0,0, entonces me va a quedar 0 menor que 0, pero esto sigue siendo falso, ¿sí? Por eso es que no toma lo que es, por eso que la función está como punteada, ¿verdad? Porque no pertenece. Si fuera menor o igual, ahí sí, se tomara lo que es la gráfica, ¿sí? Esta gráfica que es, en este caso, es la parábola, abierta hacia arriba. Entonces, esta es una relación, ¿sí? Y se representa una relación en el producto cartesiano R cruz R, porque hay muchos pares ordenados que cumplen, ¿verdad? Y se puede ver la gráfica, ¿sí? Entonces, este es bien importante, ¿verdad? Ver este ejemplo 6 es bien importante porque eh, van a llegar momentos donde van a encontrar áreas, ¿sí? Entonces van a necesitar la parte sombreada, ¿sí? Que cumplen las condiciones, ¿sí? Y eso es bien importante. Más que todo en integrales que se mira esta parte, ¿sí? Lo van a ver más adelante, pero les va a servir bastante, ¿verdad? Cómo poder establecer estos tipos de, ver en qué, ¿sí? ¿Qué es la parte sombreada? ¿Qué es lo que voy a calcular el área, por ejemplo, de las integrales, ¿sí? El integral es cómo calcular el área de diferentes figuras, ¿sí? La intercepción de funciones, por ejemplo, que eso lo van a ver más adelante. No sé si hay alguna pregunta con respecto a ahorita, y si no, pues continuamos. Ok. Recuerden que la definición de una función, ¿cuál era? Que a cada elemento de partida le corresponde una única
un único elemento en el conjunto de llegada, no dos, ¿sí? Entonces, allí es donde pierde lo que es que una relación puede tomar esos dos valores de la imagen, pero en una función, la definición de una función solo tiene que tomar un elemento del conjunto de llegada. Allí es donde está la diferencia, ¿verdad? Pendiente en eso. Por eso les invito a que vean la definición de funciones si no se recuerda. ¿Sí? Por eso que la relación puede ser una función o no. Una relación puede ser una función o no puede ser una función, pero sigue siendo relación. Pero una función, ¿sí? Es como un poquito más pequeño, ¿sí? La relación abarca más. Entonces eso hay que tener cuidado por si les viene una pregunta en la autoevaluación número 5. ¿Sí? Ok. Veamos. Note que ya hemos definido las relaciones como conjunto de los pares ordenados, ¿verdad? Eso es lo que yo les he estado mencionando anteriormente, ¿sí? Note que ya hemos definido las relaciones como conjunto de pares ordenados, ¿sí? Indicamos con X, Y que pertenece a quién? A la relación R, ¿sí? No hay que confundirnos. Esta R es la relación, el conjunto de la relación. Cuando es R y tiene como más una rayita vertical acá, son el conjunto de los números reales, ¿verdad? Hay que tratar de identificar esas cosas porque si no podemos tratar de confundirlo, ¿sí? Que dos elementos X y Y se encuentran relacionados, ¿sí? Se encuentran relacionados, ¿sí? Eso es lo que nos dice la relación, que se encuentran relacionados. Por eso le llamamos relación, ¿sí? Es decir, que una definición de una función es una relación, pero no toda relación es una función. Ahí resumido de un solo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Si R, y lo vamos a denotar acá, ¿verdad? Si R es una relación de A, B, con X que pertenece a A, Y pertenece a B. Entonces, ¿cómo vamos a escribir? Que X está relacionado con quién? Con Y. ¿Sí? Para denotar quién? Para denotar que X, Y pertenece a la relación. Entonces, esta es unas notaciones en las que más se utilizan, ¿verdad? Esto, que X esté relacionado con Y. ¿Sí? Y eso es bien importante. Algunos libros lo denotan así, X relacionado con Y. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver la identidad, relación de identidad. Y esta también ya la hemos visto. ¿Sí? La relación identidad, sea R una relación sobre A, es decir, una relación sobre el mismo conjunto. ¿Sí? Es decir, que estamos estableciendo una relación, pero por sí el mismo conjunto, ¿sí? Definido por los X, X, tal que X pertenece a A. Decimos que R es relación, le vamos a llamar una relación identidad sobre A y se denota por I sub A. ¿Sí? Es decir, que me está dando los mismos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, los X que pertenecen a los reales, ¿qué me va a dar? Si graficamos, vamos a tener la función identidad, que eso le hemos llamado anteriormente. Si tenemos acá el plano cartesiano, X, X acá, y tenemos Y acá, ¿sí? Yo puedo obtener los pares ordenados. ¿Y cuál sería? La identidad, que sería esta función, que pasa por el origen, ¿verdad? Aquí no me quedó muy bien, pero pasa por el origen. Es decir, que Y es igual a X, ¿sí?
Pero si X pertenece a los reales, es decir, cualquier valor, pero si X pertenece a los naturales, entonces nos van a dar puntitos nada más, ¿sí? Puntitos, bueno, se le llaman puntos discretos, ¿sí? O valores discretos. Entonces, esa es la identidad. Para encontrar la inversa en álgebra y funciones necesitamos la identidad, porque la identidad nos hacía reflejar entre la función y su inversa, ¿sí? Eso era bien importante de lo que mirábamos en álgebra y funciones, ¿sí? Voy a borrar acá solo para que veamos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver el ejemplo 7. Por ejemplo, el ejemplo 7 tenemos el CA igual a 1,2,3. Entonces vamos a tener la relación identidad. ¿Cuáles van a ser? 1,1, 2,2 y 3,3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque X, X tal que X pertenece a A. ¿Y quiénes son? Que 1 vaya al mismo, que 2 vaya al mismo 2 y que el 3 vaya al mismo 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que obtenemos. Ahora bien, veamos el ejemplo 8. ¿Sí? Eso es bien importante, ¿verdad? Porque cuando se habla de conjunto hay que tener mucho cuidado de que el conjunto A, ¿quién va a ser? ¿Sí? La relación identidad sobre R es quién y su R, que son los reales, son los X tal que X es igual a Y. Es la función que yo les acabo de graficar en el plano cartesiano, la función identidad. ¿Sí? Es Y igual a X o X igual a Y, eso es lo mismo, ¿verdad? Es la función identidad, eso es bien importante cuando se hablan de funciones. Y eso también se vio en álgebra y funciones. Si ustedes ven, siempre establecen una relación entre las dos materias, ¿sí? Veamos el dominio y el rango, ¿sí? Este es un repaso, ¿verdad? De lo que se ha estado viendo en álgebra y funciones. Vamos a ver el dominio y el rango. Sea R una relación entre los dos conjuntos A y B. El dominio de definición de D o simplemente el dominio de la relación R se define como D, que el conjunto del dominio son los X que pertenecen a A, tal que A, X pertenecen a la relación. Es decir, son la primera componente, ¿verdad? Que le llamamos el dominio. ¿Sí? Son los X que pertenecen a A. De la relación, ¿sí? De la relación. Ahora bien, el dominio de imágenes o rango de E de la relación R se define como E. Son los B que pertenecen al conjunto B tal que A, B pertenece a la relación. ¿Se acuerdan cuando podíamos encontrar el dominio de una función o el rango de una función? ¿Sí? Entonces es la misma idea. ¿Sí? Lo único que no toda por ejemplo, una circunferencia no es una función, ¿sí? Pero sí establece una relación. Porque si nosotros graficamos una circunferencia, al trazar una línea vertical, toca dos puntos. Por lo tanto, ya no es una función, pero sí es una relación, ¿sí? Entonces podemos obtener el dominio de esa relación y el rango de esa relación, ¿sí? Pero tenemos que tener formados los pares, ¿verdad? Para poder o identificar de qué forma son los pares. Bien, ahora vamos a ver algo bien, vamos a ir aclarando muchas cosas, ¿verdad? Porque vamos a entrar a lo que es las propiedades de las relaciones, ¿sí? A partir de la definición anterior es claro que el dominio está incluido en el conjunto A y que el rango está incluido en el conjunto B, ¿sí? De hecho, el dominio de la relación consiste en aquellos elementos de A que son primeros elementos de los pares ordenados de la relación. ¿Sí?
Por eso era el A que pertenecen a A. Por eso que el dominio tenía que estar incluido en el conjunto A. ¿Sí? Mientras que el rango de R está compuesto por aquellos elementos de B que aparecen como segundo elemento de los pares ordenados. ¿Sí? De los pares ordenados de R. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de establecer dominio y rango de una relación. Es similar a lo que hemos visto de las funciones, pero es un poco más restringido de las funciones, ¿verdad? Porque cada elemento del dominio le corresponde a una sola imagen. Y en la relación, un dominio puede tener la misma, un dominio puede tener tres imágenes diferentes en una relación, pero en una función no, ¿verdad? Porque ya tocaría dos puntos y la definición de función solo tiene que tocar un punto al trazar una línea vertical sobre la gráfica, sobre la función en el plano cartesiano. ¿Sí? Y además las relaciones es un conjunto del producto cartesiano. Ahí está más claro, ¿verdad? Ahora bien, vamos al ejemplo 9. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver cuál es el dominio y cuál es el rango. Si yo tengo el conjunto A, que tiene elementos, ¿cuáles son los elementos? 1, 2, 3 y 4, y el conjunto B que tiene elementos como A, B y C. ¿Sí? Y R es igual a ¿quién? La relación que podemos obtener es 2, A, 4, A y 4, C. ¿Sí? Si ustedes ven el dominio, este 4 tiene dos imágenes diferentes, A y C. Pero la definición de funciones no puede tener diferentes imágenes. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, esta no es una función. Vamos a ver esta. Si yo tengo esta, que tenemos una parábola, esta ya sabemos que no es una función. Esta es la parábola x igual a y al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros trazábamos lo que vimos en álgebra, si nosotros trazábamos una vertical, va a tocar dos puntos. Por eso ya no es una función. Si tenemos una circunferencia, ¿sí? Trazamos, lo vamos a hacer de otro color, amarillo, vamos a ver si se ve. Ve, toca dos puntos. Por eso ya no es una función. Si trazamos una parábola abierta hacia arriba y utilizamos otro color, ¿sí? Solo toca ¿cómo? Solo toca un punto. Por lo tanto, esta es una función. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, que es relación y aparte es una función. Pero no toda es decir que no toda relación va a cumplir con que sea una función. Y eso hay que tener muy, perdón, estamos acá, ¿verdad? Vamos a ver, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? De la relación, ¿cuál va a ser el dominio? El conjunto del dominio. ¿Sí? Es el 2 y el 4. Son los que aparecen en el primer elemento. 2 y 4, pero como aquí se vuelve a repetir el 4, entonces el dominio es 2, 4. Y este conjunto, el D, ¿a dónde está incluido? ¿A dónde está incluido el D? Según la parte de arriba que tenemos. ¿A dónde está incluido el D? Pregunto. Está incluido el conjunto A. Y el E, que es solamente la segunda componente, que es A y C. Entonces, E, ¿a dónde está incluido? E está incluido en ¿quién? En B.
¿sí? Tiene los mismos elementos, ¿sí? Entonces podemos ver cuál es el dominio y cuál es el rango, ¿sí? Y esto es lo que nos dice lo que es el ejemplo 9. ¿Cómo podemos encontrar el dominio y el rango, pero de una relación? ¿Sí? El ejemplo 10, ¿sí? El ejemplo 10 sea la relación R definida en los reales, ¿sí? Por 4x al cuadrado más 9y al cuadrado, esto es igual a 36. Es decir que tenemos esta relación, son los pares ordenados, la relación que es igual a los pares ordenados tal que 4x al cuadrado más 9y al cuadrado, esto es igual a 36 para todos los x y y que pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda su gráfica? ¿Sí? Su gráfica en el plano cartesiano es, ¿sí? Tenemos esta que es una elipse, ¿verdad? Y esa ya la hemos visto, ¿verdad? Anteriormente. ¿Sí? Tenemos esta elipse. ¿Sí? Son los pares que cumplen esta igualdad de la relación. ¿Y cuál es el dominio? ¿Y cuál es el rango? ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango? Según viendo, según la gráfica que se tiene. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango? Acuérdense que hay infinidad de puntos, ¿verdad? En este caso porque tenemos una elipse. Ajá, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango? El dominio es desde menos 3 hasta 3 y el rango de menos 2 hasta 2 o viceversa, Hasta de 2. 2 a menos 2. Ajá, de menos 2 a 2. Gracias. Entonces, vean cómo podemos establecer el dominio, gracias Rosibel, cómo podemos establecer el dominio del dominio de menos 3 a 3 y el rango de menos 2 a 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos, ¿verdad? De la gráfica se observa que el dominio es el intervalo de menos 3 a 3 y el rango que yo le he representado por el conjunto E que va de menos 2 a 2. ¿Sí? Entonces ya hablamos de relación, ¿verdad? Ya hemos hablado de estas relaciones. Es decir, que la relación un poquito más extenso con respecto a o que una relación sea una función. ¿Sí? Es decir, que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Que es decir, que hay relaciones que son funciones y hay relaciones que no son funciones. ¿Sí? Pero todas funciones son una relación. Ahora bien, vamos a ver en este caso lo que es la relación recíproca, ¿sí? Es decir, que cómo cambian los elementos, ¿sí? Y estas relaciones hay veces son bien importantes, ¿verdad? Más que todo en cuando se habla a veces de simetría, cuando se habla de la inversa, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar un poco de la relación recíproca, ¿sí? ¿Y qué nos dice la relación recíproca? Lo siguiente, la definición, toda relación R entre A y B tiene una relación recíproca y se define como R a la menos 1, que esto significa la relación recíproca de R, ¿sí? Que se define como R a la menos 1 y esto es bien importante, esto es igual si yo a los que me van a formar los pares B, A, tal que A, B pertenece a la relación. Es decir, ¿cuál es la recíproca de una relación? Es darle vuelta a los elementos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo A, B y la recíproca que me va a quedar va a ser B, A, ¿sí? Ese es el recíproco que nos va a quedar, ¿sí?
Ok, entonces, veamos el ejemplo, ¿sí? Veamos el ejemplo 11, ¿sí? Sea A es igual a 1,2,3 y B 3A, B. ¿Cómo nos va a quedar la relación? Si yo formo una relación, ¿sí? De estos dos conjuntos, por ejemplo, 1,A, 1,B y 3,A, ¿sí? Una relación entre A y B. Es decir, que yo he formado una relación, ¿sí? Que cada elemento del conjunto A está relacionado con un elemento de B. Entonces, ¿cuál va a ser la recíproca? Por eso es lo que me interesa. Solo dale vuelta, ¿verdad? Los que estaban en primer elemento van a corresponder al segundo elemento y los que estaban en el segundo elemento van a corresponder al primer elemento, ¿sí? Entonces, una relación entre A y B, que es la relación que tenemos, su recíproca, ¿quién va a ser? Es R a la menos 1 y esto es igual a ¿quién? ¿Sí? Vean que cambió. Teníamos 1,A y ¿cómo me queda? A,1. Teníamos 1,B y ¿cómo me quedó? B,1. Teníamos 3,A, me quedó A,3. ¿Sí? Estoy cambiando, ¿verdad? Estoy cambiando los valores acá. Tenía A, B y ¿cómo me quedó el recíproco? B, A. ¿Sí? Y esa es la idea de hablar de la relación recíproca de una relación. ¿Cuál es la relación recíproca de una relación? ¿Sí? Solo es cambiarle. Veamos el ejemplo número 12. ¿Sí? Perdón, el ejemplo número 12. ¿Sí? El ejemplo número 12. Vamos a tener lo siguiente. La recíproca de la relación, ¿sí? R4 son los X, Y, tal que X es menor que Y. Una relación en los reales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la recíproca? La recíproca, ¿cómo va a ser? R a la menos 1 sub 4 o R sub 4 a la menos 1, que es el recíproca. ¿Cuáles van a ser? Todos los X, tal que los X sean mayores o iguales que Y. ¿Sí? Entonces, el recíproco es que cambia. Por ejemplo, tenemos, es lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que X es menor que Y, ¿cuál es lo contrario a esto? ¿Sí? Que X sea como mayor o igual que Y. Esta es la relación R sub 4, ¿sí? La relación R sub 4 y esta es la relación R sub 4 a la menos 1, ¿sí? Entonces, si cambiamos los elementos, vamos a cambiar la condición también, ¿sí? Eso es hablar de la relación, en este caso de la relación recíproca que se tiene, ¿sí? Vamos a ver este teorema y vamos a ver que vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? Y nos dice este teorema 1, sea R una relación no vacía desde A hacia B, ¿sí? Porque hablar de conjuntos vacíos un poco más tedioso, ¿verdad? Decirlo así. Mejor vamos a hablar de conjuntos no vacíos. Es decir, la relación del conjunto desde A hacia B, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente. Se va a cumplir lo siguiente. La relación va a ser igual, si al recíproco de la relación le aplicamos otra vez el recíproco, nos va a dar R, ¿sí? Es decir, que si al recíproco de R le volvemos a aplicar otra vez el recíproco, entonces nos va a dar el mismo conjunto R, ¿sí? Estas relaciones, ¿verdad? Ahora bien, vamos al B. El dominio del recíproco es igual al rango de la relación. Es decir, el dominio del recíproco de R es igual al rango de R. ¿Por qué? Porque el dominio de R, por ejemplo acá, el dominio de R del recíproco era A, B, A, que es igual al rango de R. ¿Cuál es el rango de R? A, B, A.
Entonces, por eso es igual, ¿verdad? Podemos hacer un resumen de eso, ¿sí? Veamos C. El rango de R a la menos 1 va a ser igual al dominio de R. Porque el rango de R a la menos 1 lo podemos ver en el ejemplo 11, es 1 y 3, que es igual al dominio de la relación. ¿Cuánto es el dominio de la relación? R, 1 y 3. ¿Sí? Entonces podemos establecer este resumen de este teorema, ¿sí? Se pueden demostrar también, ¿sí? Cómo poder verificar, ¿sí? Cómo poder tener esa relación recíproca de una relación y su recíproca, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta y si no, pues continuamos. Ahora bien, vamos a ver las propiedades de las relaciones y cuáles son la reflexiva, la simétrica, la transitiva y también la antisimétrica, ¿sí? Y esas son las que vamos a ver a continuación. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con las propiedades de las relaciones, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la reflexiva, que ya muchos la conocemos, que es la que es más fácil de verificar, ¿sí? La reflexiva, la reflexividad. ¿Qué es lo que tenemos acá? Sea A un conjunto cualesquiera y R una relación del mismo conjunto A. Decimos que R es reflexiva si y solo si que para todo, esta ya la hemos visto, ¿verdad? En lógica, ¿sí? El cuantificador universal, para todo X que pertenece al conjunto A, se tiene que X, X tiene que pertenecer a la relación. Si no pertenece, con un elemento que no pertenezca a la relación, es decir, X, X, algún X en particular, por ejemplo 1,1, tal que 1 pertenece a A, pero 1,1 no aparece en la relación, desde ahí ya no es reflexiva, ¿sí? Esa es la parte de la reflexividad. Por ejemplo, desde el punto de vista de una relación R como un conjunto de pares ordenados, la propiedad reflexiva significa que R contiene todos los pares X, X, donde X toma el valor de todos los elementos del conjunto A. Si no, no es reflexiva. ¿Sí? Dinámicamente, la propiedad reflexiva significa que cada elemento de A está relacionado consigo mismo. X está relacionado con X, es decir, X está relacionado consigo mismo. Esta es la definición de la reflexividad, una de las propiedades de las relaciones que se pueden tener. Veamos el ejemplo 13, ¿sí? El ejemplo 13, la relación menor o igual que sobre los reales es reflexiva, ya que por cada X que pertenece a R se cumple que X es menor o igual que X. ¿Sí? Entonces, menor o igual, entonces se cumple, ¿sí? La relación X, X. ¿Sí? Se cumple la reflexividad. La relación menor o igual que sobre R, sobre los reales, es reflexiva, ya que para cada X que pertenece a R, se cumple que X es menor o igual que X. Por ejemplo, 1 es menor o igual que 1. Se cumple la condición. ¿Sí? Si fuera 1 menor que 1, ya no se cumpliría la relación. ¿Sí? Ya no fuera 1,1, ya no fuera un par que pertenece a la relación. ¿Sí? Como X es menor o igual que X, o pasa uno, pasa lo otro. ¿Sí? O es igual o es menor. ¿Sí? Pero en el luego sabemos que es verdadero. ¿Sí? Entonces vamos a ver el ejemplo 14. ¿Sí?
Vamos a ver el ejemplo 14, vamos a ver qué nos dice. Considere la relación menor que en R. Y aquí viene lo importante. Es decir, que una pareja X, Y es un elemento de dicha relación si y solo si X es menor que Y. Esta relación no es reflexiva, ya que, por ejemplo, es falso que 5 sea menor que 5. Y como 5 no es menor que 5, por lo que 5,5 no va a pertenecer a la relación, como les decía. Es decir, que para ningún real se cumple que X sea menor que X. 5 no es menor que 5. 4 no es menor que 4. Pi no es menor que pi. ¿Sí? Entonces ahí se pierde la parte de la reflexividad. Por eso es bien importante el ejemplo 13 es para definir cuando una relación es reflexiva. Y el ejemplo 14 es cuando una relación no es reflexiva. ¿Sí? Entonces, esas diferencias tenemos que verificar, porque el 5,5 tiene que pertenecer a la relación para que sea reflexiva. Para todo X que pertenece a los reales. Para todo. Así nos dice el cuantificador universal. Es decir, para todo X. Y entonces tenemos que el teorema 2, para ir aclarando algunos resultados fuertes, ¿sí? El teorema 2 nos dice lo siguiente: una relación R sobre A es reflexiva si y solo si la identidad está incluido en la relación. Si es reflexiva, la identidad. ¿Y cuál es la identidad? ¿Cuál es la relación identidad? Esa ya la vimos, ¿verdad? Son los X, X que pertenecen a la relación. ¿Sí? Y allí es donde tenemos acá el resultado de la reflexividad. Los X, X que pertenecen a la relación. Es decir, que si una relación es reflexiva, entonces la identidad tiene que estar incluido en la relación. Si no, no es reflexiva. Entonces, eso es lo que nos define el problema, el ejemplo 13, el problema 14 y lo que podemos concluir del teorema número 2. ¿Sí? Veamos la parte de la simetría. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en varias cosas, ¿verdad? Porque a veces de las definiciones podemos sacar cosas que no son. Hay que tener mucho cuidado con la definición, ¿verdad? Vamos a ver la parte de la simetría. Ya vimos la reflexividad, hoy vamos a hablar de la parte de la simetría. Una relación R definida sobre un conjunto A, sobre el mismo conjunto, es simétrica si y solo si, esto es bien importante, para todo X que pertenece a A y Y que pertenece, para todo Y que pertenece a A, tenemos la condición que me interesa. Si yo tengo que X, Y pertenece a la relación, entonces, para que sea simétrica, entonces al darle vuelta a ese par ordenado, tiene que pertenecer a la relación. Por ejemplo, si yo tengo 1,2, tal que 1 pertenece a A y 2 pertenece a A, ¿sí? Al darle vuelta al par ordenado 1,2 y 2,1 no está en la relación, ya no es simétrica, ¿sí? Veamos en este caso. La simetría significa que cuando le damos vuelta o intercambiamos los elementos de un par ordenado de la relación, porque son pares ordenados del producto cartesiano, ¿sí? El par ordenado resultante también está en R. Si no lo está, no es simétrica. En otras palabras, la simetría nos dice que el orden de los elementos no es importante dentro de la relación. ¿Sí? Es decir, si 1,2 está en la relación, 2,1 también tiene que estar en la relación. Es decir, a darle vuelta y tiene que estar en la relación. Si no está en la relación, no es simétrica esa relación. ¿Sí? Esa es la parte. Veamos el ejemplo 15. Por ejemplo, tenemos el ejemplo 15 y tenemos la relación menor que definida. ¿Sí? No es simétrica, ya que, por ejemplo, ¿sí? El ejemplo 14 no es simétrica
perdón, este ejemplo iba acá. Entonces nos quedaría la relación menor que definida en el ejemplo 14 no es simétrica, ya que, por ejemplo, tenemos esto, menor que. Si 8 es menor que 9, pero no se cumple que 9 sea menor que 8. Entonces, el 8 es menor que 9, pertenece a la relación, pero 9,8 ya no va a pertenecer a la relación porque es un menor que. En general, para todo x, y que pertenece a los reales, nunca se cumple que si x es menor que y, entonces y es menor que x. Jamás, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo donde podemos definir de que esta relación no es simétrica. Porque si 8 es menor que 9, pero como no se cumple que 9 sea menor que 8, entonces ya no es simétrica. ¿Sí? Ya no es simétrica. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si 8,9 pertenece a la relación, 9,8 debería pertenecer a la relación, pero ya no cumple porque 9 jamás va a ser menor que 8. 9 siempre va a ser mayor que 8 como tenemos en este ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver el teorema 3. ¿Sí? Una relación R sobre A es simétrica si, solo si la relación, al darle, la relación va a ser igual que su recíproca. Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Ese teorema es bien importante. Si la relación es simétrica, sí, solo si la relación va a ser igual a la recíproca. ¿Por qué? Si al darle vuelta va a ser lo mismo, ¿sí? Va a dar el mismo resultado. Y eso es bien importante. Hoy vamos a la parte de la transitividad. Ya vimos lo que es reflexiva, simétrica y ahora vamos a ver la parte de la transitividad. ¿Sí? Veamos qué nos dice la definición de la transitividad. ¿Sí? Vamos a ver la transitividad. Una relación R definida sobre el conjunto A es transitiva si y solo si. Para todo X que pertenece a A y para todo Y que pertenece a A y para todo Z que pertenece a A, yo lo que tengo que tomar en la relación son dos cosas bien importantes. Si X está relacionado, si X pertenece, X, Y pertenece a la relación y Y, Z también pertenece a la relación, entonces o implica que X, Z pertenece a la relación. Si X, Z no pertenece a la relación, ya no es transitividad, ya no es transitiva. ¿Sí? Ya no es transitividad. ¿Sí? Entonces, eso es que hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces ya vimos la parte. Vamos a ver en esto. ¿Sí? Veamos el ejemplo 16. ¿Sí? La relación menor que definida en el ejemplo 14 es transitiva, ya que se cumple para todo X, Y y Z en los reales. Si X es menor que Y es menor que Z, entonces X va a ser menor que Z. Entonces, menor que si es transitiva. ¿Por qué? 5 es menor que 6 y 6 es menor que 7, entonces 5 es menor que 7. Entonces pertenecen esos pares ordenados a la quién, a la relación que se tiene. ¿Sí? Entonces, veamos el ejemplo 17. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo 17. Por ejemplo, vamos a ver esto. La relación, esta significa, este simbolito significa perpendicular. De perpendicularidad sobre un conjunto L de líneas rectas en el plano. No es transitiva. ¿Por qué? De hecho, si P es perpendicular a Q y Q es perpendicular a R, entonces R y P deben ser paralelas. ¿Sí? Por lo que la condición de la transitividad falla para todos los casos posibles. ¿Sí? Es como que yo tenga esto, vamos a verlo, vamos a plantearlo así. Yo tengo que esta es mi P, ¿sí? Y esta P es perpendicular ¿a quién? A Q. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de 90 grados, ¿sí?
Ahora bien, y yo digo que P es perpendicular a R, es decir, que yo formo un R que sea perpendicular a Q. Pero si yo sé que P es perpendicular a Q y Q es perpendicular a R, ¿qué pasa con P y R? Como podemos visualizar, ¿qué pasa con P y R? Forzosamente tienen que ser paralelas. Entonces ya no se cumple lo que yo andaba buscando. ¿Qué? Que P ya no es perpendicular a R, sino que es paralela. ¿Sí? Es decir, que mantiene la misma distancia y nunca se tocan, ¿verdad? Esa es la definición de las rectas que son paralelas. Por eso que falla la condición de la transitividad. Y ese es un bonito ejemplo para poder verificar si se cumple que sea transitiva o no. ¿Sí? Vamos a ver la antisimétrica. ¿Sí? Vamos a ver lo que significa la antisimétrica. ¿Sí? Ok. Una relación R sobre el conjunto A es antisimétrica si y solo si. Antisimétrica es lo contrario. ¿Sí? Que no, que si aparece A, B, no tiene que aparecer B, A. ¿Sí? Porque si no rompe lo que es si no, vamos a tener que es simétrica y nos interesa tener la antisimétrica. ¿Y qué nos dice? Para todo X que pertenece a A y para todo Y que pertenece a A, ¿sí? X, Y pertenece a la relación y si tenemos que Y, X pertenece a la relación, entonces tienen que ser iguales, ¿sí? Porque si son diferentes, uno de los dos tiene que aparecer, ¿sí? Porque entonces sería simétrica. Si estos dos están, entonces es simétrica. Yo necesito que sea antisimétrica, ¿sí? Entonces la única forma es que sean iguales, pero en ese caso ya se convertiría en que en parte de la reflexividad, ¿sí? Que X, X pertenecen a la relación, ¿sí? Y esto es lo que nos dicen, ¿verdad? La antisimétrica significa que el par ordenados y, X que obtenemos al darle vuelta al par ordenado X, Y en R nunca se encuentra en R, a menos que X sea igual a Y, ¿sí? Al menos que sea reflexiva. Es decir, eso es lo que nos dice la antisimetría. Si tenemos Y, X, significa que el par Y, X que obtenemos al darle vuelta al par ordenado X, Y en R nunca se encuentra en R. Porque si se encuentra, entonces ya sería simétrica, ya no sería antisimétrica. Es decir, lo contrario de simetría, ¿verdad? La antisimétrica. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de las propiedades. El ejemplo 8, ¿sí? Veamos el ejemplo 18, perdón. La relación menor que definida en el ejemplo 14 es antisimétrica. ¿Por qué? Ya que la proposición para todo X, Y que pertenece a R, a los reales, si X pertenece a Y, Y es menor que X, entonces X es igual a Y. Sería verdadera, ¿sí? Dado que las premisas X menor que Y menor que X es falsa para cualquier par ordenado. Es decir que si yo tengo que X menor que Y, no puedo tener que Y sea menor que X, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso falla. Por eso que el ejemplo 14 es antisimétrica, ¿sí? Porque X es menor que y Y menor que X, entonces X tiene que ser igual que Y, ¿sí? En este caso, si X es menor que Y, ¿sí? No puede estar Y menor que X, porque entonces sería simétrica, ¿sí? Entonces, por eso que en este caso siempre es falso, no puede tener las dos cosas, ¿verdad? Porque entonces tendríamos que fuera simétrica. Por lo tanto, es antisimétrica, ¿sí?
Pero en este caso, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Y el otro caso sería cuando X sea igual a Y, ¿sí? Que ese es el otro caso, ¿verdad? Pero tendríamos que tener X menor, X y menor o igual que Y, ¿sí? Pero bueno, lo importante es ver la diferencia de lo que es antisimétrica a la simetría, ¿sí? Que es lo contrario. Vamos a establecer la relación de equivalencia. ¿Qué es una relación de equivalencia? Perdón, aquí me equivoqué. Aquí me falta equivalencia, ¿sí? Entonces tenemos una relación R en un conjunto A, se llama relación de equivalencia si cumple que es reflexiva, simétrica y transitiva. Si cumple esas tres condiciones, entonces vamos a tener una relación de equivalencia. ¿Sí? Entonces, si se cumplen esas tres condiciones, entonces vamos a decir que esa relación es de equivalencia. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Será que este ejemplo 19 será esta relación será equivalencia o no? Veamos si es reflexiva, rapidito, ¿verdad? Por el tiempo. 1,1 está, 2,2 está, 3,3 está, 4,4 está. ¿Sí? Entonces la relación R es reflexiva. Veamos si es simétrica. ¿Sí? Tenemos 1,2, tiene que estar 2,1. ¿Sí? 1,3 tiene que estar 3,1. Si tenemos 2,3 tiene que estar ¿quién? 3,2 para que se cumpla la simétrica. ¿Sí? Hoy vamos con la transitividad. ¿Sí? Solo viendo el conjunto. Si yo tengo 1,2 y 2,1, ¿qué me va a quedar? 1,1 y 1,1 está en la relación. Si yo tengo 1,2 y 2,3, entonces tiene que estar 1,3. Aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que sí es también transitiva. ¿Sí? Entonces, aquí nos dicen, verifique que R es una relación de equivalencia. Entonces, con solo ver el conjunto podemos ver que sí es reflexiva, que sí es simétrica y que también es transitiva. ¿Sí? Sí, entonces eso es bien importante, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que esa relación es de equivalencia, sí o no? Sí, ¿verdad? Es una relación de equivalencia, ¿sí? Ahora vamos a continuar gráficas de las relaciones. Esto es un poquito de lo que tenemos que ver anteriormente, ¿sí? Ya un poquito más cómo podemos ver la gráfica de las relaciones. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Ya vimos mucha información de lo que se trata de relaciones, ¿verdad? Vamos a ver otra forma de pensar sobre qué, sobre las relaciones, es al igual que cuando utilizamos diagrama de Venn. Cuando utilizamos diagrama de Venn, cuando estuvimos viendo la unidad anterior de conjunto, ¿verdad? De la unidad, creo que es la número 3, ¿verdad? ¿Sí? Con el mismo 4 estuvimos viendo las inducciones, ¿verdad? Las demostraciones. Ok, entonces, ¿cómo podemos graficar estas relaciones? Y estas relaciones se utilizan bastante en computación, ¿verdad? Estos tipos de gráfica, ¿sí? Con los conjuntos en general, ¿sí? Es dibujándola, ¿sí? En la figura, ilustra la relación R sub 1, ¿sí? 1, A, 1, B y 3, A. ¿Sí? Que dicha relación está definida del conjunto A 1,2, perdón, el conjunto A 1,2,3 y el conjunto B
que es en este caso que está formado por A, B y C, ¿sí? Entonces tenemos que cada par ordenado A, B que pertenece a la relación es representado por una flecha del punto que representa a el punto, es decir, por una flecha del punto que representa a A al punto que representa P. Y esto es lo que tenemos, ¿verdad? Son como todo este es el conjunto A que tiene elementos, ¿verdad? Cuando veíamos la definición de funciones, ¿sí? Y los elementos que tiene el conjunto B, que son 4 elementos, ¿verdad? En este caso es A, B y C. Entonces, según la relación que tenemos, que el 1 va hacia A, ¿sí? Aquí está, 1 va hacia la. El 1 va también hacia B, ¿sí? Y el 3 va hacia A. Tenemos esa relación, ¿verdad? Esa es una forma de cómo podemos representar por medio de, cómo podemos graficar, cómo podemos representar por medio de la gráfica estas relaciones que se pueden formar. En este caso tenemos la relación R sub 1, ¿sí? Entonces veamos lo siguiente. Pero hay que, otra cosa bien importante, ¿sí? En general, cualquier relación R del conjunto A al conjunto B puede ser representado de esta manera, ¿sí? Lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Los puntos que representan a los elementos de A y B de dicha figura son llamados vértices, ¿sí? Es decir, los puntos que representan a los elementos de A y B son llamados vértices, ¿sí? Vértices, ¿verdad? Los puntos, es decir, en este caso los puntos que representan a los elementos de A y B, ¿sí? Ya vamos a ver eso, ¿verdad? Y las flechas que representan los pares ordenados de R son llamados como, son llamados aristas. Es decir, que el punto lo vamos a llamar como vértice y la flechita las vamos a llamar como aristas. ¿Sí? Esto se mira más que todo en computación, ¿verdad? Entonces, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Es claro que esta forma de representar las relaciones es útil para ilustrar que las relaciones definidas sobre un conjunto finito, es decir, conjunto finito, porque no vamos a tener una infinidad de puntos, ¿verdad? No vamos a poder representarlo, representación gráfica de estas relaciones, ¿sí? A lo menos que tengamos una condición, ¿verdad? En ese caso, como hicimos en el ejemplo, cuando teníamos que e y sea menor que x al cuadrado, con relativamente pocos elementos, ¿sí? Esto es bien importante, ¿sí? Ya tenemos las aristas y los vértices, los puntos que representan a los elementos de A y B, a la relación que podemos formar. Si se tiene una relación definida solamente en el conjunto A, y eso es lo que me interesa más, ¿verdad? Es decir, que la relación está incluida en el producto cartesiano A cruz A. Usando el método anterior, representaríamos a R dibujando dos copias de A y luego dibujando las aristas, una copia de A hacia la otra para representar los pares ordenados de R. Es decir, que parece un poco tedioso representarlo como el ejemplo anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo conjunto. Entonces, ahora nos vamos a dar una forma más compacta de ilustrar, es dibujando dibujando una sola copia de A. ¿Y cómo sería graficar si tenemos el mismo conjunto? Es decir, no hacer dos copias de dos conjuntos como hicimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Teníamos el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? Y luego conectar los vértices representando los elementos de A con arista para representar a los pares ordenados de la relación. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. No es complicado, pero es como una forma de representarlo.
Es decir, que no tenemos dos conjuntos diferentes. Estamos hablando de establecer una relación del mismo conjunto. Por eso va que la relación está incluido del conjunto A al mismo conjunto A. ¿Sí? Tenemos la siguiente figura que nos muestra lo siguiente. ¿Sí? ¿Y a esto cómo son llamados? La figura muestra gráficamente la relación R, representaciones como estas son llamados grafos dirigidos. Y eso se mira bastante en computación, ¿verdad? Entonces, estos grafos dirigidos, ¿sí? Son los que vamos a ver a continuación, ¿sí? Perdón, esto, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una forma de representar grafos dirigidos. Si ustedes ven aquí hay dos conjuntos, es decir, perdón, hay un conjunto que se establece una relación del mismo conjunto, ¿sí? Y el ejemplo anterior no, teníamos A y el B. Ahora estamos a establecer una relación, pero del mismo conjunto, ¿sí? Por ejemplo, acá que nos dice, ¿sí? Que el 1, el bucle, se cierra en 1. Es decir, la arista me dice que el par ordenado, ¿quién es? 1,1. En el 2 me dice que sale del 2 y llega al mismo 2. Entonces, ¿qué par ordenado tenemos? 2,2. El 4 lo mismo, sale del 4 y llega a la misma flechita al mismo 4. ¿Qué tenemos? El mismo 4,4. Es un par ordenado que pertenece a la relación. Pero como estamos hablando del mismo conjunto, aquí está el 1 va al 2. Es decir, que yo tengo 1,2. El 1 va al 3, voy a tener el par ordenado 1,3. El 1,4, yo voy a tener el par ordenado 1,4. Según cómo me indiquen las flechitas. ¿Sí? El 2 va al 4. ¿Sí? Y este que va del 3 al mismo 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pares ordenados tengo de la relación? Tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 5, tengo 6, tengo 7 y tengo 8 pares ordenados. Representados del mismo conjunto. Es decir, que 1, 2, 3 y 4 pertenecen al conjunto A. Y estos son llamados grafos dirigidos. ¿Sí? Esta es una forma de representarlos porque estamos sobre el mismo conjunto. Si tuviéramos dos conjuntos diferentes, no, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, vean la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo representábamos las relaciones de los dos conjuntos A y B? Por ejemplo, anterior. Sí, acá, ¿verdad? Tenemos el conjunto B y tenemos el conjunto A. ¿Por qué? Porque tenemos dos conjuntos diferentes. ¿Sí? Pero en este caso, en este caso, los grafos dirigidos se está hablando del mismo conjunto A. Por eso que se puede representar de esta forma. ¿Sí? Y vamos a ver acá, ¿verdad? Veamos lo siguiente. Las representaciones gráficas, y eso tiene que ver, esta representación gráfica tiene que ver con la reflexiva, con la simetría y con la transitividad. ¿Sí? Ayudan a visualizar fácilmente las propiedades de las relaciones introducidas en la sección anterior, que fue la relación reflexiva, que nos dice cuándo es aquella cuyo grafo, ¿sí?, dirigido tiene la propiedad que cada vértice tiene un bucle. ¿Y cuál es ese? O una flechita saliendo y llegando al mismo vértice, como en la figura que tenemos a continuación. ¿Cuándo va a ser reflexiva? Que salga del mismo A y que llegue al mismo A. Es decir, ¿qué par ordenado estoy estableciendo esa relación? El par ordenado, en este caso, si este es A, ¿sí?, estoy diciendo que A está relacionado con el mismo A. Y eso es lo que me está diciendo la parte de la reflexividad, una forma de representar estas relaciones como grafo, ¿sí? Ahora vamos a ver la relación que tiene que ver con la parte de la transitividad. Una relación simétrica es aquella
que en cuyo grafo dirigido todos los aristas están dirigidas a ambas direcciones. ¿Por qué? Si A está relacionado con B, B está relacionado con A. Es decir, que apunta a las dos direcciones, ¿sí? Entonces, estos grafos dirigidos, todos los aristas están dirigidas en ambas direcciones. Por ejemplo, y vamos a ver la siguiente figura. Vean, ya vimos las propiedades de la reflexiva y vemos la parte de la representación de la figura, ¿sí? Ahora estamos viendo la relación simétrica y vamos a ver la parte de la representación. Vean, ¿sí? Que si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo aquí a A y yo tengo a B, donde A y B pertenecen al conjunto A. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener A, B, A, B, ¿y qué voy a tener? B, A. ¿Por qué? Porque tiene que ser como simétrica. Es decir, que el A va al B y el B sale a A para que sea simétrica, ¿sí? Entonces ya vimos la propiedad reflexiva, la propiedad de la simétrica y ahora vamos a verla y tenemos este otro, ¿verdad? Voy a borrar ahí otra forma de cómo se puede representar, ¿sí? Esta es otra forma cómo se puede representar de A y B, ¿sí? De A y B, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Ahora vamos a la parte de la transitividad, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a las representaciones, ¿verdad? De la parte de la reflexividad y la parte de la simetría. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Veamos acá. Dios mío, el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Bueno, ok. Vamos a ver, en una relación transitiva, cada vez que existe un par de aristas, A y B, es decir, la dirección que A y B y C, hay una arista que va de A a C. Esto es por transitividad, ¿sí? Para completar este triángulo como en la figura siguiente, ¿sí? Y esto que tiene que ver con la parte de la transitividad. Si yo tengo acá A, acá tengo B y acá tengo C. Si A va a B, ¿sí? Y si yo tengo también que B va a C, entonces yo tengo que A va a C. Es decir, que yo tengo el par ordenado A, B, ¿sí? Y si yo tengo el par ordenado B, C, para que se cumpla la transitividad, yo tengo que tener el par ordenado A, C. Y esa es la parte de una forma cómo se puede representar la transitividad de un mismo conjunto, ¿sí? Entonces ya vimos las tres propiedades, la parte de la reflexividad, de la simétrica y de la transitividad. Hoy vamos a ver la parte de la antisimétrica, ¿sí? Pero la antisimétrica es que solo tiene que llevar una sola dirección, ¿sí? Una relación antisimétrica es aquella en la cual todas sus aristas están dirigidas en una sola dirección. ¿Por qué? Porque si ya llevan las dos direcciones, entonces ya sería simétrica, ya se rompería la parte de la antisimétrica, ¿sí? Entonces eso es lo que se tiene, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver, esa es la parte de la antisimétrica, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. ¿Cómo poder establecer? ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver la relación de orden, que eso también es bien importante, ¿sí? Una orden, ¿verdad? Es como una, algo estricto donde yo digo que A es menor que B. ¿Qué va a pasar en esta relación de orden? Que no se tiene que cumplir la simetría, porque si se cumple la simetría, entonces no importa el orden. Y en la relación de orden
Lo que me interesa es que sea antisimétrica, ¿sí? Que no sea simétrica. Eso es lo que me interesa. Porque si se rompería, ¿verdad? El orden, ¿sí? Entonces hay que respetar el orden, ¿sí? Y esto es lo que nos dice la parte de orden parcial, ¿sí? Sea R una relación sobre el conjunto A, ¿sí? Sobre un conjunto A. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces R es llamado orden parcial sobre A. Si es como reflexiva, transitiva y antisimétrica. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la relación de equivalencia, ¿cómo era? Reflexiva, transitiva y simétrica. Aquí la relación de orden ya cambia. Yo quiero que sea reflexiva, transitiva y antisimétrica. ¿Por qué? Porque ya cambiaría el orden. Por eso que no, si no es relación de orden es porque es simétrica. Entonces no importaría el orden. Si tenemos que A está relacionado con B y B está relacionado con A, entonces rompería un orden, ¿sí? Entonces esta se llama relación de orden, ¿sí? En un orden parcial, A está relacionado con B. Se denota como A, el orden parcial, ¿sí? Y este se lee como A anterior a B. ¿Sí? Si A es anterior a B, no puede decir que B es anterior a A. Entonces se rompería el orden, ¿sí? Entonces esto se le llama relación de orden parcial, ¿sí? Y podemos ver este ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo 20, sea R la relación en los naturales definida como X es múltiplo de Y. Es un orden parcial en los naturales. ¿Por qué? Por ejemplo, 10 es un múltiplo de 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero ya no puedo decir lo contrario, ¿sí? Ya no puedo decir en este caso lo contrario. Entonces, esas son las relaciones, ¿sí? Por ejemplo, si 10 es un múltiplo de 5, pero yo no puedo decir que 5 sea un múltiplo de 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya caeríamos en una simetría y no se cumple, ¿verdad? No que se cumple solo que 10 sea, es decir, por ejemplo, perdón, que nos, ok. Por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos esto, si 10 es múltiplo, ¿sí? Es múltiplo de Y, por ejemplo, de 5, perdón, ¿sí? No me quedó bien ahí para escribir. Es múltiplo de 5, por ejemplo, ¿sí? Pero yo no puedo decir que 5 es múltiplo de 10. No puedo decir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Acá, ¿verdad? Múltiplo de 10. Es decir, que yo tengo la relación de orden parcial el 10,5, ¿sí? Pero no puedo decir que, en este caso es coma, ¿verdad? Pero no puedo decir que 5 es múltiplo de 10. No puedo decir eso, no puedo decir eso, ¿verdad? Porque si se cumpliera, entonces fuera simétrica. Pero lo que me interesa es que sea antisimétrica. Y también podemos ser reflexiva. Por ejemplo, 5 es múltiplo de 5, porque 5 se puede escribir como 5 por 1, ¿sí? Entonces es reflexiva y es transitiva. Por ejemplo, 20 es múltiplo de 10 y 10 es múltiplo de 2 o de 5, ¿verdad? Entonces ahí se pueden establecer las relaciones correspondientes para formar los pares ordenados, ¿sí? Entonces, eso es la parte de orden parcial, ¿sí? Tenemos que identificar. Y la única cosa que cambia es que en la relación de orden parcial tiene que ser antisimétrica. Y en la relación de equivalencia tiene que ser simétrica, ¿sí? Y ahora
tenemos ahora los ejercicios de participación, ¿verdad? Vean que estos ejercicios de participación, que hemos quedado pendientes con los otros, ¿verdad? Pero vamos a ver, hacemos una tutoría de repaso para que ustedes puedan, digamos, pasar a explicar los ejercicios que han elegido ustedes, ¿verdad? Entonces ahora vamos nuevamente a elegir esos problemas, ¿verdad? Vamos a ver en lógica. Vean, algo bien importante y siempre se lo vuelvo a repetir. Estos ejercicios les ayudan para sumar nota en el examen parcial, ¿verdad? Por ejemplo, algunos tuvieron 6, ya les llegó a 8, tuvieron 7, les llegó a 9. Por eso es que es bien importante, ¿sí? Vuelvo y se repito, es bien importante porque les ayuda en el examen, ¿verdad? Entonces tenemos los siguientes ejercicios. Los últimos sí, un poquito más pensante, más como demostrativo, ¿verdad? Pero esa parte la que hemos visto anteriormente también. Entonces podemos tener el primer conjunto, ¿sí? El primer problema es verificar todos esos literales. Examine las siguientes relaciones sobre ellas y determine si son reflexivas, simétricas y transitivas o antisimétricas, ¿sí? Ese es el primer problema que ustedes pueden elegir, ¿sí? En el 2 también. Ilustre cada uno de las siguientes relaciones en forma de grafo. Es lo que hemos visto, ¿sí? Ustedes tienen la relación y ustedes lo van a representar de forma grafo, ¿sí? Y ya les voy a decir de qué forma, ¿sí? Entonces tenemos el problema 1 y el problema número 2, ¿sí? Ahora bien, veamos el problema número 3. Aquí viene lo importante, ¿verdad? Para cada una de las siguientes relaciones siguientes, liste los pares ordenados que pertenecen a la relación. Tenemos el A, el B y el C, ¿sí? Es decir, yo necesito listar esos pares ordenados que me representan esta representación de grafos, ¿sí? Y también tenemos el problema número 4. Para cada una de las siguientes relaciones, liste las pares ordenados que pertenecen a la relación, pero de forma de grafo, ¿verdad? Es decir, sacar la relación de la gráfica que tenemos, ¿sí? Y es el problema número 3 y el problema número 4. Son similares, ¿verdad? Lo mismo el problema 1 y el problema 2. Y el problema 5, que este es un poquito más pesadito, ¿verdad? ¿Sí? Y es que determine si la relación R es un orden parcial en el conjunto A. Y ahí nos dan, ¿verdad? El conjunto A igual a los enteros. Si A está relacionado con B, si y solo si, A es igual a 2B. El literal B, si A es igual a los enteros y A está relacionado con B, si y solo si, A al cuadrado divide a 2B. Y el C, si A es igual a los enteros y A está relacionado con B, si y solo si existe un K que pertenece a los enteros, tal que A es igual a B elevado a la K. Es decir, el problema 5 es un poquito más complicado, ¿sí? Entonces ustedes ahí deciden cuál van a tomar para poder, digamos, explicarlo en la tutoría de repaso. Yo voy a ver si puedo resolver los literales B. No, o sea, solo vas a tomar el problema 1 y el problema 2. Ah, solo un problema. Sí, solo un problema. Sí, solo un problema. Ah, pues el 1. Va. Bueno, aunque me dio una idea, ¿verdad? No, pero igual, mejor así. Pero la idea es tratar de verlos todos, ¿verdad? En la tutoría de repaso, ¿sí? No sé quién más, el problema número 1, ¿verdad? Rocibel. No sé, Miguel, y quiero ver cómo estamos con el tiempo. Casi se fue, ¿verdad? No sé, pero igual, Rocibel, si lo intenta hacer todo, pues mucho que mejor, ¿verdad? No sé, Ángela con Miguel, el más pesadito como que es el problema número 5, ¿verdad?
Pero este es lo mismo que hemos estado viendo, ¿verdad? Las relaciones. Y el problema número 5 que me parece más interesante. Ahí ustedes vean, ¿verdad? No sé, Miguel, qué problema puede escoger o ninguno. Recuerden que esto les va a servir para el examen, ¿verdad? Entonces, no sé si están conectados, ¿verdad? Sí. Ok, y si no, pues después me pueden decir también, ¿verdad? Si quieren, traten de resolverlos todos, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿sí? Tenemos el problema 1, tenemos el problema 2, tenemos el problema 3 y tenemos el problema 4 y el problema 5, ¿sí? Que son bien interesantes. No sé si Ángela o Miguel van a escoger un problema ahorita o si no, pues les voy a compartir las diapositivas para que ustedes puedan elegir el problema, ¿verdad? Y en el problema número 3 solo hay que ordenarlo. El problema número 3 solamente, hay que ordenarlo según el literal A, el literal B y el literal C, según los grafos, pero representar los pares ordenados de la relación, ¿sí? Por ejemplo, acá, en el literal A solo hay dos, la relación sería A, y B, B, porque el bucle sale al mismo. Aquí el A, D, el D, el C, D, el A, C, el C, B y el A, B. Y ahí formar la relación de pares ordenados. Recuerden que la relación son los pares ordenados, ¿verdad? Que se forman de un producto cartesiano. De un subconjunto de un producto cartesiano. Pues el 3 tomaría. Y entonces haría el A, B y C, los tres. Los tres. Pues ese agarraría. Va, está bien. Y Ángela, no sé. Es lo mismo, el 3 es lo mismo que el 4, ¿verdad? No estará conectada Ángela o no sé. Ok, si no, pues después me pueden, después mandar la diapositiva y me pueden decir qué problema también, ¿verdad? Por WhatsApp. Porque ya se nos fue el tiempo. Entonces nos vamos a quedar hasta acá y gracias por su atención. ¿Sí? Nos vemos a la 1, ¿verdad? Tenemos la tutoría de herramientas multimediales 1, ¿verdad? Buen provecho si almuerzan. Vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias. Gracias, José Ben.